vista de que se les hacía la vida imposible, en unión de su hermano y de varios monjes, emigró a Galicia. El rey les regaló el solar de un monasterio abandonado. Allí fundaron un monasterio que existe hoy día y que es nada menos que el monasterio de Samos. ¿Qué ocurrió en la provincia de Elvira tras la invasión? Pues que la mayoría de los habitantes continuaban siendo cristianos, pero que existía una minoría dominante de árabes procedentes de Damasco. Mirad lo que dice un historiador musulmán del siglo XIV. Cuando el cristianismo echó raíces en esta noble comarca, el emir mandó que se establecieran allí algunas tribus árabes de Siria, dándoles la tercera parte de los productos de la tierra que cultivaban los aliados cristianos. Estas tribus permanecieron en medio de cristianos que cultivaban la tierra y vivían en aquellos pueblos bajo jefes de su jurisdicción, que eran hombres experimentados, inteligentes y tratables. El cristianismo en nuestra tierra continuaba vivo y había magníficas iglesias, tanto en la ciudad de Elvira como en la propia Granada. Uno de los compañeros de Musa, tras la invasión, mandó edificar una suntuosa mezquita a la que no acudía nadie a rezar, y así estuvo durante siglo y medio hasta que fue abandonada. Sin embargo, sobresalían extraordinarias iglesias visigodas que existían antes de la dominación musulmana y que permanecerán en pie durante tiempo. Me he ocupado de buscar algo sobre estas iglesias y mirad lo que encuentro. Dosí afirma que ninguna provincia estaba ligada como esta a la religión cristiana, y también, aunque gran parte de Granada pertenecía a los judíos, tenían al menos 4 iglesias, y la que estaba fuera de la puerta de Elvira, que había edificado a principios del siglo VI un señor godo llamado Judila, era de una incomparable magnificencia. En la misma puerta de la Alhambra se encontró una lápida que ahora está colocada en la fachada meridional de la iglesia de Santa María de la Alhambra. En un latín de difícil lectura afirma que se edificaron entre los años 594 y 607 y las consagró un obispo llamado Bato, una en honor de San Vicente Mártir, otra de San Juan Bautista y otra de San Esteban Protomártir, en un lugar conocido como Natibola. Una de estas iglesias debía de ser magnífica. Dejad de citar de nuevo a un cronista musulmán. Los cristianos de Granada poseían una célebre iglesia a 2 tiros de ballesta de la ciudad frente a la puerta de Elvira. Había sido construida por un gran señor de su religión, a quien cierto príncipe había puesto a la cabeza de un numeroso ejército de cristianos, y era única por la belleza de su construcción y ornamentos. Cuando en el resto de la España cristiana la sucesión de obispos se pierde en una nebulosa que nadie puede descifrar, disponemos del catálogo completo de obispos de Elvira y de Granada que se mantienen en el gobierno de la diócesis hasta el siglo X. La práctica totalidad de los habitantes de los pueblos mantenían su fe. Lo atestiguan lápidas que se han encontrado en Treveles y en un cementerio cercano a la Zulia. En esta última se lee lo siguiente: Pauperes vobiscum avebibus, me autem semper vobiscum non avebibus, tu qui legis intellige. A mediados del siglo IX, Elvira tuvo la desgracia de un obispo llamado Samuel, que se puso del lado de los invasores y colaboró en la persecución de los cristianos. A partir de
Era Córdoba la única ciudad que conservaba universidad eclesiástica en tierra musulmana. Muchos cristianos de otras provincias venían a estudiar a Córdoba. Las comunidades cristianas en España contaban con un autogobierno especial. Tenían un comes, que era una especie de gobernador, un censor, algo así como alcalde, y por fin un experto, que era el administrador de la comunidad. Pero la convivencia se les hacía cada vez más difícil en un mundo musulmán. Cuando años atrás conquistaron los musulmanes Siria, el califa Umar dio unas directrices a sus súbditos para solucionar estos conflictos de convivencia que a partir del siglo IX van a cambiar sus correligionarios en España. Esto decía, nosotros debemos comernos a los cristianos y nuestros descendientes deben comerse a los suyos mientras dure el islamismo. El dilema era claro, o cambiaban de religión o se les ponía la vida difícil en adelante. En la práctica todo esto se concretaba, por ejemplo, en que los obligaban a circuncidarse, los freían en impuestos, unos normales y otros reglados y otros eventuales. Cuando iban o venían por las calles el populacho los insultaba, los emires nombraban obispos y reunían concilios. Aquí están las actas en esta casa de un concilio que hubo en Córdoba en el año 850, quiero recordar, hay precisamente estancia del emir. A pesar de todo, en los seminarios y universidades de Córdoba se cultivaban los estudios teológicos y bíblicos, también de poesía, de literatura, las ciencias humanísticas, latinas o occidentales. Y en esta época aparece un núcleo de maestros en las ciencias sagradas y profanas que responderán al deseo de aquellos cristianos por hacer valer los tesoros de su religión y de su sabiduría. Serán el abad Esperaindeo, Eulogio y Sansón, los doctores Pablo Ágora, Luciano, etc. Por hablar de uno de los líderes, el abad Sansón, que tiene una obra cumbre que es el Apologeticus contra Mahoma y los usos de sus doctrinas. De ella se observa una parte copiada en el Memorial de San Antonio de San Eulogio. Las inventivas que lanzó contra Mahoma y su religión fueron memorables. Las llamas de todo, impostor, cabeza vacía, etc. A partir de este momento, vamos a ser testigos de una guerra de exterminio feroz a que el islamismo sometió al cristianismo. Abderramán y su corte no soportaban que existieran en Córdoba tantos cristianos y que demostraran tan a las claras su fuerza y sus sentimientos. Y la chispa estalló por hechos y la violencia banales que dieron lugar a una persecución en toda regla.